Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades, como es de costumbre, presentándoles el documento correspondiente a su tarea. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad número 3, Biomoléculas Orgánicas, correspondientes a la semana 3, que corresponden a los subtemas, la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono, sus propiedades e importancia para la vida. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice la siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice, cite 10 objetos en su entorno formados por materia orgánica e inorgánica. Sumamente facilito. La siguiente dice, todos los cuerpos están hechos de materia, indique en qué se diferencia unos de otros. Y vamos a ver. La siguiente y por la última dice, describa la importancia biológica del carbono. ¿Existiría vida sin carbono? ¿Qué creen ustedes? Tienen que responder a esa pregunta y la última podría ser reemplazado por el silicio. ¿Se podría? ¿No se podría? Ustedes tienen que analizar. Recuerden que la tarea es 100% escrita, por ende ustedes en la parte superior de su hojita tienen que desarrollar la rotulación de su hoja, cumpliendo con todos los requisitos que se les solicita y una vez que hayan completado esa parte, obviamente a continuación desarrollan el contenido de su tarea. En función del contenido de la tarea, deben revisar también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que la institución determina. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema de la materia y su clasificación, las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, el carbono, sus propiedades e importancia para la vida correspondientes de la semana 3 de fecha 28 de abril del 2025. Esa tarea permite entregas desde el 28 de abril, la fecha límite de entrega es el 12 de mayo y la fecha de publicación de la calificación hasta el 16 de mayo. Tienen un tiempo bastante cómodo para presentar y poder desarrollar a tiempo la presente tarea. Una vez que se les ha explicado cuáles son los requisitos en función del tema, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana de actividades, a este nuevo tema. Y vamos a ver las biomoléculas orgánicas, la materia y su clasificación. Nuestro cuerpo, los seres vivos, todos los objetos, sustancias y todo cuanto nos rodea está constituidos por materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Es la característica fundamental. Se presenta de dos formas, como una sustancia pura o también como una mezcla. Una sustancia pura está formada por un solo tipo de materia. Muestra una composición fija y no se puede separar por métodos físicos. De acuerdo con su composición, se clasifican en sustancias simples o elementos químicos y compuestos químicos. Una mezcla es la unión física de sustancias en las que la estructura de cada uno no cambia y se mantienen sus propiedades químicas, pero variando las proporciones. De acuerdo con estas proporciones, las mezclas son o pueden ser homogéneas, estos son las soluciones, y heterogéneas, las suspensiones o columnas. Aquí tenemos el siguiente esquema para resumir lo que acabamos de decir. La materia, sustancias puras, mezclas en relación a las sustancias puras, composiciones constantes y estos a su vez en elementos y compuestos. Cuando son elementos, estado puro en naturaleza de los compuestos, combinados o más elementos y estos a su vez pueden ser orgánicos e inorgánicos. Ya llegamos a la parte fundamental. Cuando son mezclas, es la unión física de sustancias y pueden ser homogéneas o heterogéneas. Cuando son homogéneas, tienen composición uniforme, pero cuando son heterogéneas, no es uniforme y tienen más de una fase. Y son las características fundamentales en cuanto al esquema de la clasificación de la materia. Los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos, es fundamental. En los ejemplos de la tabla, el agua, la sal son inorgánicos, mientras que el azúcar es orgánica. ¿Por qué será? Se los clasifica como orgánicos porque poseen una mayor proporción en cuanto a un componente fundamental, que es el carbono en su composición. Es así que el azúcar tiene 12 carbonos en su estructura. En cuanto a las propiedades de la materia orgánica e inorgánica, distinguimos dos tipos de materia. La orgánica, basada en el carbono y que forma la vida. Y tenemos la inorgánica.
no está basada en carbono, sin embargo, moléculas inorgánicas como el CO2 la poseen, pero en muy baja proporción. Existen varios parámetros para determinar si un compuesto es orgánico o inorgánico. Veamos la siguiente. Aquí tenemos esta tabla, la cual nos va a permitir determinar cuándo un componente es orgánico y cuándo un componente es inorgánico. Cuando tenemos los parámetros, tenemos la solubilidad, eso quiere decir la que se disuelve, la conductividad que conduce o puede ser aislante y el estado físico de temperatura ambiente. En cuanto a la solubilidad, el orgánico suele ser insoluble en el agua, pero soluble en solventes orgánicos, mientras que la solubilidad en el inorgánico es fácilmente soluble en agua. En relación a la conductividad, el orgánico es aislante, pues no permite el paso tanto de calor o electricidad, mientras que el inorgánico es conductor, permite la conducción. En cuanto al parámetro estado físico, temperatura ambiente, el orgánico normalmente son líquidos o gaseosos, pero los inorgánicos normalmente son sólidos. Esas son las características fundamentales entre los seres orgánicos e inorgánicos. Todos los seres vivos estamos formados por una mezcla de materia orgánica e inorgánica. La materia orgánica son moléculas grandes y complejas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también hay fósforo, azufre, flúor, entre otros en menores cantidades. Tienen pesos moleculares elevados, pero sus puntos de fusión y ebullición son sumamente bajos. Contienen enlaces covalentes, es una característica fundamental de la materia orgánica. Mientras que la materia inorgánica se produce en reacciones químicas en la naturaleza, la conforman las combinaciones de los elementos, pueden contener carbono, pero en bajas proporciones. Son moléculas simples, solubles en el agua, conducen corrientes en medios acuosos, sus puntos de fusión y ebullición son altos, se encuentran en minerales tales como sales, aguas, entre otros. Los vegetales transforman materia inorgánica en orgánica, esto es a través del proceso de la fotosíntesis y dentro de las características que son seres o son organismos autótrofos. ¿Qué significa eso? Que ellos mismos sintetizan su propio alimento. El carbono, sus propiedades e importancia para la vida es fundamental determinar, porque todos los seres vivos estamos compuestos por carbono. Después del oxígeno y el hidrógeno, el carbono es el elemento no metálico más abundante en los organismos vivos y aunque no se encuentra en cantidades representativas en el planeta, está presente en minerales como el caso de las rocas, en la atmósfera como el CO2 y en el petróleo. En cuanto a las propiedades físicas del carbono, el carbono es sólido a temperatura ambiente. Dependiendo de las condiciones de formación, puede encontrarse en la naturaleza en distintas formas, carbono, amorfo y cristalino en forma de grafito o también de diamante. Esas son las características como se las podemos encontrar. Los compuestos del carbono se caracterizan por ser muy numerosos. Sin embargo, pese a su gran diversidad, presentan unas propiedades comunes. Son poco solubles en el agua, pero solubles en disolventes orgánicos. No conducen la corriente eléctrica, poseen poca estabilidad térmica, es decir, se descomponen o se inflaman fácilmente al ser calentados. Reaccionan lentamente debido a la gran estabilidad de sus cuatro enlaces covalentes. Y aquí nosotros podemos tener el átomo, podemos observar el átomo en la estructura atómica del carbono y obviamente su composición, cómo se lo puede encontrar, tanto en diamante como en grafito. Tenemos 6 protones más 6 neutrones. Los verdes son electrones, los rojos y los plomos son tanto el protón como el neutrón que están obviamente en la parte del núcleo de nuestra estructura atómica. En cuanto a las propiedades químicas, la principal característica que hace que el carbono sea tan relevante en su configuración electrónica que permite que forme 4 enlaces covalentes simples muy estables. E igualmente podría crear enlaces dobles e incluso triples. De esta forma, los átomos de carbono pueden crear cadenas lineales, ramificadas o cíclicas muy estables sobre las que se van situando otros grupos funcionales formados en su mayoría por hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De ahí su importancia en la conformación de las biomoléculas que nosotros analizaremos más adelante. En cuanto a la importancia del carbono para la vida, es demasiado importante, junto con el agua y las sales minerales, que son biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva.
Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por el carbono y tienen funciones muy diversas en los seres vivos, estructurales, energéticas, de control en reacciones metabólicas, entre otras. La vida está basada en el carbono y este es el único elemento que sirve como esqueleto de las biomoléculas. Aunque el silicio es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, las biomoléculas están formadas mayoritariamente por carbono. Esto se debe a que el átomo de carbono tiene una gran capacidad para unirse con otros átomos y debido a que estas uniones dan lugar a una gran variedad de estructuras nucleares. Uno de los fenómenos más importantes que tiene lugar en la naturaleza es el ciclo del carbono, que permite el flujo del carbono de productores a consumidores y también a descomponedores. Y esta parte nosotros ya la hemos de topar en función de las famosas pirámides tróficas y cómo están cada una de estas estructuras constituidas. Pero ya sabemos que uno de los fenómenos más importantes que tiene lugar en la naturaleza es el ciclo del carbono que permite el flujo de energía, el flujo del carbono, tanto de productores a consumidores, de consumidores a descomponedores y viceversa. Entonces son las características en cuanto a esta estructura que nosotros iremos viendo más adelante. En cuanto a la importancia del carbono para el desarrollo de la vida, hemos visto las propiedades de importancia en este caso, cuáles son los parámetros para determinar los compuestos orgánicos y inorgánicos, o sea, las características fundamentales de cada uno de ellos. Hemos visto las propiedades de la materia orgánica y de la inorgánica en relación a la materia y su clasificación que iniciamos a partir de este momento, obviamente como estudio bastante exhaustivo por ser un tema bastante álgido, bastante importante para el desarrollo de las ciencias naturales y todos los seres que están que esta disciplina estudia dentro de su entorno. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Un gusto haber compartido con ustedes. No me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan un excelente resto de semana. Señores y señores, nos vemos en la siguiente clase.